Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Otra Voz de Julio. En esta ocasión con una entrevista a Jesús Montes, candidato a juez, y nos va a explicar su trayectoria, su biografía y lo que está en juego. Pero para empezar, Jesús, gracias por estar aquí en La Otra Voz de Julio. ¿Cuántos candidatos a jueces están en juego? ¿Cuántos jueces serán elegidos? Y si hay diferentes tipos de jueces, en tu caso es jueces de... Explícanos, por favor. Claro que sí. Bueno, antes que nada, buenos días. Gracias por el espacio. Gracias por darme la oportunidad de ser escuchado y de hablar un poco de lo que es pues, el proceso actual, una coyuntura histórica en la que se elegirán todos los jueces federales y locales a nivel nacional, todos los magistrados federales y locales a nivel nacional. Se elegirán también los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de estos nuevos órganos de disciplina, ¿no? En el caso del Tribunal de Disciplina, los magistrados de los plenos y de los tribunales electorales. Bien. Antes que nada, mi nombre completo es Jesús Eduardo Montes Solano. Y bueno, como te comentaba, pues serán alrededor de 1,300 jueces, ¿no? Aproximadamente a nivel nacional, federales. Ya el tema local, pues sí es otro número que no tengo a la mano, pero es en su totalidad se renovará el poder judicial federal como local. En el caso de los jueces de distrito federales, pues sabemos que hay distintos jueces de diferentes materias, ¿no? Los que son los civiles, los mercantiles, los penales, los laborales, quienes serán elegidos este 1 de junio en un proceso, pues, enorme, histórico, coyuntural en la transformación de nuestro país. ¿Cuándo es exactamente la elección nuevamente? El 1 de junio de 2025. Dices que son más de 1,000 y tantos jueces federales. Sí. Hay una similitud para que la gente entienda. Hay 300 diputados federales, hay 1,000 y tantos jueces federales en 1,000 y tantos distritos. Sí, exactamente. En la actualidad, pues, está dividido el país en alrededor de 32 circuitos. Para el caso propio, personal, yo estoy postulándome para un cargo de juez de distrito en materia de trabajo del primer circuito. Particularmente en un tribunal que nace a través de esta reforma constitucional del 2017, a través de la cual se reforma la Constitución, su artículo 123, y la Ley Federal del Trabajo reformada el 1 de mayo del 2019. A través de esta reforma legal de la Ley del Trabajo, es que se implementa este nuevo sistema de justicia laboral en el que, bueno, se introducen ejes rectores esenciales para las cuestiones colectivas, como es el tema de la democracia sindical, la transparencia, y bueno, estas libertades que son derechos fundamentales de los ciudadanos, como es el tema de la libre asociación. Es que se crea este Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, que no existía anteriormente, y bueno, es al tribunal para el cual me estoy postulando como juez de distrito, especializado en temas colectivos. El 1 de junio, ¿cómo va la gente a ir a votar? Por ejemplo, en tu caso, donde estés, acuden a la casilla, ¿y qué tipo de boletas, cuántas boletas y cuántas personas van a tener que votar o ser votados en la boleta? ¿Cómo es? Gracias. Mira, es un tema al que me he abocado a explicar en las calles. De hecho, ayer estuvimos en la alcaldía Tlalpan, hablando
claro, de mi perfil, del por qué quiero ser juez de distrito en materia de trabajo, pero una parte también de la plática que he tenido con la ciudadanía, pues es explicarles de forma, pues a lo mejor muy, no tan a detalle, sí, pero sí de una forma completa, de cierta forma, y es precisamente que el día 1 de junio, al menos aquí en el primer circuito en Ciudad de México, se llevarán a cabo las elecciones tanto federales como locales al mismo tiempo. Entonces, pues imagínate que va a llegar el ciudadano a su casilla y entonces le darán alrededor de 7, 8 boletas donde tendrá que elegir a ministros, magistrados y jueces federales y magistrados y jueces locales. Entonces me decían, oye, pero yo cómo voy a saber, ¿no? ¿Cuál boleta es para cada cual? Bueno, cada boleta estará identificada para los cargos que se van a elegir. Serán boletas grandes, cosa a lo cual no estamos acostumbrados como ciudadanos. En mi caso, bueno, es la boleta amarilla para elegir jueces y juezas de distrito en materia en el fuero federal. Y se tendrán que elegir, al menos en primer circuito, 5 hombres y 5 mujeres para cargos de juzgador de distrito para las diversas materias que te comentaba, ¿no? Que penal, civil, mercantil, laboral, penal, y entonces se identificarán las personas por un número, por su nombre y por un color. Cada color representa una materia, ¿no? En mi caso, que es laboral, hay una muestra de boleta que ha difundido el INE, en el que los jueces de distrito en materia de trabajo se les asignó el color amarillo. A ver, déjame entender, porque la verdad sí está complicado. Se va a votar por ministros de la Corte. ¿Cuántos ministros son de la Corte? ¿12? Son 9. 9 ministros de la Corte. Los que están ahorita en la Corte van a ser renovados, sí, como es Lenia Batres, los magistrados que están hoy día. Sí. Son 9. Se va a renovar esos ministros. ¿Los magistrados son ministros magistrados? ¿Es lo mismo? No, ministros son los titulares de este órgano constitucional que resuelve asuntos constitucionales, que es la Suprema Corte de Justicia. Uh-huh. Los tribunales colegiados, pues es una instancia previa a la Suprema Corte de Justicia, que resuelve pues también temas de legalidad y de constitucional, pero bueno, está definido en la propia ley, en la Constitución, que ellos no resolverán cuestiones de interpretación de la Constitución. Esas funciones específicas son de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, ellos en sus funciones está esta función de segunda instancia. Los magistrados. Así es. ¿Cuántos magistrados son? Pues son alrededor también de 1,300 a nivel nacional. 1,300 a nivel nacional. Sí. Y luego jueces, en tu caso tú buscas ser juez federal en materia del trabajo. Sí. Y son 1,000 y tantos también. Sí, de todas las materias. Esto es a nivel federal. ¿Y a nivel estatal? Ahí sí no tengo el dato, cuántos jueces o magistrados están postulando, pero bueno, en Ciudad de México pues igual hay jueces que resuelven temas penales, civiles, mercantiles, laborales, y existe esta figura del magistrado que es quien resuelve pues estos asuntos legales en una segunda instancia. Es una tarea nueva, va a ser muy complejo para que la gente realmente, la verdad, yo creo que estoy como la mayoría de los mexicanos, no sé bien a bien cómo se va a elegir, y por eso creo que es muy provechoso tener tu presencia, Jesús, y por explicarnos en la parte federal cómo va la gente, la población a votar. Dices que nunca antes
se había tenido unas boletas tan grandototas. Por ejemplo, ilustra a la audiencia, cuando escuchamos casos, y voy a ir también preguntarte en particular sobre lo que estás buscando en materia del trabajo, pero antes de ir con ello, cuando escuchamos que en este caso Inés Gómez Montt y Víctor Álvarez Puga, sus cuentas fueron descongeladas porque un juez decidió que se descongelaran. ¿Cómo funciona qué nivel es? ¿Juez federal, estatal? ¿Quién es? O no en particular quién es el juez, sino cómo funciona esta parte de que un juez dicta o ordena a la UIF que se descongelen ciertas cuentas. Claro, bueno, esa es la función particular de los jueces federales, precisamente pues garantizar a través del juicio de amparo, me parece lo que me estás preguntando, garantizar los derechos de las y los mexicanos, de los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, pues sí, es una función sumamente importante, la de los juzgadores, salvaguardar los derechos de los y los ciudadanos, en el sentido de que, bueno, lo hemos experimentado también en temas en el ámbito laboral. Muchas veces, pues las autoridades tienen asignadas ciertas funciones, ciertas facultades que tienen que apegarse justo el desarrollo de sus actividades pues a las cuestiones de legalidad y constitucionalidad, ¿no? Y sobre todo de garantizar que no se violenten los derechos humanos de los y las ciudadanas. En este caso, un juez dio la orden o interpretó la ley y tienen que descongelar las cuentas de Inés Gómez Montt. Me imagino que en el marco es legal lo que ordenaron. Pues digo, no conozco el caso a detalle, pero seguramente si él, no sé si fue a través de una suspensión o de una resolución de un amparo, no conozco el caso a detalle, pero pues sí, exactamente, es a través de una interpretación de la propia ley particular y de la Constitución. O otro, no quiero ponerte en apuros, pero cuando un juez dice tal criminal se le canceló la orden de aprehensión, es este tipo de jueces por los que la gente va a votar, va a poder decidir qué juez llega a tal juzgado. Sí, exactamente, y también hay que separar las cuestiones de fuero, por eso habrá elecciones tanto federales como locales. Son estos jueces en el ámbito de su competencia por materia y por fuero, quienes toman estas determinaciones, por supuesto. Va a ser la pregunta un poco ignorante o tonta, pero creo que mucha gente también está en esa tesitura. A nivel estatal, ¿hay ministros de las cortes estatales o no hay mini cortes estatales en cada estado? Perdón. No, hay un solo órgano que cuenta con los cargos de ministros y es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el único órgano que cuenta con ministros. Todos las cuestiones estatales cuentan solamente con magistrados y jueces. Magistrados. O cada estado tiene sus magistrados y su corte. Pues no son cortes, son como tal tribunales. Tribunales, perfecto, excelente. Se antoja un ejercicio muy complicado. ¿Cuánta gente tú estimas así, sin ponerte en apuros, saldrá a votar? Híjole, bueno, realmente te voy a explicar un poco cómo se llevará a cabo la votación, al menos en mi caso particular, en Ciudad de México, porque se crearon incluso nuevos distritos electorales, que se les denominó distritos judiciales electorales. Para el caso particular, me tocó el distrito judicial electoral número 8, que comprende las alcaldías Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta. Tienen alrededor de, bueno, así se dividió todo la Ciudad de México. Cada distrito judicial electoral en el primer circuito, que es Ciudad de México, cuenta con un padrón no recuerdo el número exacto, pero son alrededor de 780, 790 mil ciudadanos
parte del padrón de estos nuevos distritos judiciales electorales. Entonces, sí son alrededor de cerca de los 8 millones de personas que se dividieron en estos, me parece que son 11 distritos judiciales electorales, al menos en Ciudad de México. Entonces, pues imagínate que pues nuestra labor sería en un escenario muy positivo poder llegar a ser escuchado por alrededor de cerca de las 800,000 personas, al menos aquí en este primer circuito. ¿Quién es Jesús Montes? Háblanos un poco acerca de tu persona y por qué estás buscando ser juez en materia del trabajo. Claro que sí, muchas gracias. Mira, Jesús Eduardo Montes Solano es nacido en Gómez Palacio, Durango, allá en el norte de México. Básicamente la mayoría de mis estudios los realicé allá en el norte, en la Universidad Autónoma de Coahuila. Soy contador público de primer carrera. Después estudié una maestría en Derecho Fiscal. Siempre quise ser abogado. Mi madre es abogada, y la cual influyó un poco para que en ese primer momento de mi vida pues no estudiara. Ella me veía como una persona muy idealista, y ella, litigante, pues me decía que la cuestión de la abogacía era una tarea un poco compleja por la corrupción. Y bueno, ya más grande pues decidí estudiar la carrera de Derecho, y creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Tengo que comentarte que yo pues soy trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, ahorita en litigio. Llego aquí a Ciudad de México en el 3 de enero del 2011, a apoyar con este tema complicadísimo que se dio en el 2009 con la extinción de Luz y Fuerza del Centro aquí en el Valle de México. Una situación que, pues bueno, me trajo aquí al Valle de México. Y bueno, aquí en la CFE, pues estuve trabajando como abogado, profesionista, trabajador sindicalizado con la categoría de profesionista, atendiendo temas administrativos, civiles y mercantiles. Sin embargo, pues aquí es donde nace un poco el origen de por qué quiero ser juez. Porque pues ya en esta coyuntura donde pues era un trabajador de la CFE agremiado a un sindicato, el SUTERN, y pues empezamos a ver una dinámica un poco compleja en la que hace alrededor de 4 o 5 años decidimos pues iniciar un movimiento obrero, un movimiento de trabajadores agremiados en una coalición de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, para defender el respeto y hacer respetar la dignidad de los trabajadores, porque bueno, en este ámbito industrial, en particular del sector eléctrico, pues hay un sistema en el que se oprime y se agravia a los trabajadores, se violenta y se discrimina a los trabajadores, incluso por su propio sindicato, ¿no? Y es lo que nos ha llevado pues a generar un movimiento de trabajadores importante a nivel nacional. Y bueno, hemos acudido al ámbito jurisdiccional para defender estos temas de violencia y discriminación, de agravio a la libertad sindical también de los trabajadores. Y bueno, es ahí donde encontramos esta coyuntura en la que se da esta oportunidad. A mí, bueno, se me rescinde de la Comisión Federal de Electricidad de forma ilegal, que es algo que está por resolverse en las próximas semanas. Pero bueno, la intención de participar en esta coyuntura histórica pues es llevar un poco de la realidad que vivimos los trabajadores, y sobre todo en particular a este tribunal especializado en temas de asuntos colectivos, que básicamente es el que resuelve los conflictos entre empresas del Estado o empresas de las industrias mineras o textiles, entre otras, con sus sindicatos o sus trabajadores. Básicamente ese es el origen. Dices que te rescinden en la comisión en este momento. ¿Cuál es tu situación? ¿No estás trabajando? Sí, bueno, no estoy trabajando para Comisión Federal de Electricidad, efectivamente, soy rescindido el 21 de febrero del año pasado.
Justo el día viernes 4 de abril tuve mi audiencia de juicio. Tendré la continuación de esta audiencia el 20 de mayo. Y pues nos estamos jugando pues todo básicamente, ¿no? Porque demandamos precisamente a la empresa y al sindicato por cuestiones de violencia y discriminación laboral y sindical, por la rescisión ilegal y por, bueno, pues estos asuntos que hemos estado manejando han marcado precedentes históricos, ¿no? De hecho, la primera demanda que le gano yo al sindicato genera una restitución de derechos sindicales que me quitaron también ilegalmente para callarme, y genera una disculpa pública por parte de la organización sindical a mi persona. Situación históricamente, pues me parece que única, al menos en este sindicato, pero bueno, es parte de esta función jurisdiccional en la que se tienen que hacer respetar los derechos fundamentales de las y los ciudadanos, como es el tema pues de la dignidad, ¿no? La dignidad, que es la madre de todos los derechos humanos. ¿Solamente es tu caso o varios casos como el tuyo? No, bueno, hay infinidad de casos a nivel nacional. Es por eso que te comento, tuvimos que coaligarnos, de hecho, de facto, en una coalición de trabajadores, y que bueno, actualmente también pues estamos buscando concretar una nueva organización sindical para pues tener de alguna forma medios o herramientas idóneas para poder pues defender a los trabajadores. ¿Cuáles son las razones que esgrime la comisión para este despido tuyo y de varias personas? ¿Y de cuántas personas estamos hablando? Bueno, pues son cientos de personas rescindidas a nivel nacional. No, particularmente a mí, el caso, a mí por lo que me rescinden es precisamente argumentando un conflicto de intereses, ¿no? Por defender a un compañero, parte de esta coalición, el cual pues fue sancionado laboralmente por una cuestión básica, ¿no? El compañero que es liniero de estas personas que andan en los postes con los cables, con los cascos, las grúas. Y el compañero básicamente le expresa a su jefe que su vehículo pues estaba en pésimas condiciones para salir a laborar y que pues no podía salir a laborar en un vehículo que no tenía llantas ni frenos, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, lo sancionan. Yo lo represento legalmente en los tribunales, demandando precisamente la nulidad de este procedimiento notoriamente ilegal, porque bueno, la seguridad la hace en primera instancia uno mismo y por supuesto atendiendo las normas y procedimientos de seguridad. El caso de ellos es trabajo de alto riesgo. Y bueno, la empresa pues se enojó mucho, el sindicato también, porque yo representaba al compañero. Aparte de que demandamos la nulidad de este procedimiento, pues también demandamos la violencia y la discriminación laboral y sindical. Entonces, ese es el argumento que ellos utilizan para rescindirme, ¿no? Argumentando que yo no podía defender al compañero porque yo era trabajador de la CFE, aunque lo hiciera fuera de mi horario laboral y pidiera pues días sin goce de salario para atender estos compromisos. Okay. O sea, el trabajador que está del cual estás hablando te contrató y es lo que escriben que hubo un conflicto de intereses porque trabajas en la comisión y al mismo tiempo estás representando a un trabajador, pero dices que estabas haciéndolo en tus horas no hábiles. Afirmativo, y de hecho pues no fue una contratación como tal, ¿no? Porque él es parte de la coalición de trabajadores de la que somos parte. Entonces pues no le cobramos, ¿no? El tema fue pues defender la dignidad del compañero en los tribunales como parte integrante de esta coalición de trabajadores. Pero bueno, evidentemente nuestro movimiento obrero creció a nivel nacional y pues hay un sistema que le denominamos binomio agresor, ¿no? Que es esta colaboración siniestra, digo yo, entre empresa y sindicato para golpear a los trabajadores y someterlos. ¿Y qué pasó con el trabajador? El trabajador sigue elaborando. Ganamos el juicio respecto a la nulidad del procedimiento administrativo. Y es un tema muy, muy interesante porque todo el tema de la discriminación y violencia no lo ganamos, pero estamos ya en amparo ahorita porque fue muy cuestionable
la resolución del juez, en el que básicamente pues demostramos que empresa y sindicato se puso de acuerdo incluso para ir a los tribunales a mentir, para afectar al compañero, ¿no? Quedó evidenciado totalmente el sistema de agresión. Y el juez simplemente dice que no existe, ¿no? Entonces, pero bueno, eso ya se resolverá en un amparo. Y bueno, pues será también una sentencia histórica. En un mundo ideal o en un lugar ideal, sería que el propio sindicato representaría al trabajador, ¿no? Le tendría que facilitar la ayuda legal para pelear el caso del trabajador, ¿no? Idealmente no tendrías que tú ser el abogado, sino que el sindicato tendría que defenderlo, ¿no? Sí, mira, hay que distinguir una situación. Idealmente el sindicato, su función es estudio, mejora y defensa de las condiciones laborales de los trabajadores, ¿no? Idealmente un trabajador no tendría que salir a laborar en condiciones de riesgo, ¿no? Porque para eso se supone que es la representación sindical, para exigirle a la empresa que les dé las condiciones necesarias para el desarrollo de sus actividades y de forma segura. Esto no sucede, al contrario, la empresa y el sindicato se ponen de acuerdo para sancionar al trabajador. Imagínate que en la propia acta administrativa que demandamos de este compañero, la representación sindical solamente va a firmar, no argumenta nada, absolutamente una palabra para defender al trabajador. En este entendido, pues resultaría demasiado pues ingenuo pensar que si no los apoyan administrativamente, los van a apoyar en los tribunales, ¿verdad? Y estás hablando de un contubernio entre el sindicato y la Comisión Federal de Electricidad. ¿Es un contubernio, en este caso, particular o hay muchos casos, cientos de casos como el que estás describiendo? Es un sistema. Sistemáticamente es así como está funcionando. Es un sistema y el sistema funciona de la misma forma a nivel nacional. Finalmente, déjame preguntarte, Jesús, ¿qué va a cambiar si eres elegido, si la gente decide votar por ti? ¿Cómo va a cambiar, no en este caso particular del que me estás explicando y estás exponiendo, qué va a cambiar para la gente común y corriente si alguien vota por ti o si alguien vota por X o Y personaje? ¿Cuál va a ser la diferencia? Claro, mira, yo, como lo expuse anteriormente, yo nunca la he elaborado en el Poder Judicial. Soy un trabajador que ha tomado una coyuntura, una trinchera en la que pues hemos vivido en carne propia la realidad que viven los trabajadores, al menos en este sector eléctrico. Sin embargo, hemos observado que pues al menos este ámbito laboral, sindical, opera de forma muy similar. Sí, de hecho, por eso se generan estas reformas históricas como la de la Constitución en el 2017 y la reforma a la Ley Federal del Trabajo en el 19, en la que incluso, fíjate, es muy revelador en la propia exposición de motivos de la Ley Federal, de la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 19, se expone de forma muy, muy clara y me parece muy bien entendida la realidad que vivimos, y es que solamente los trabajadores son quienes verdaderamente lucharán por sus propios intereses. Que estas esferas oligarcas en el ámbito sindical se enquistaron en estas, yo les llamaría ya como elefantes reumáticos, o estas estructuras que solamente se sirven en la actualidad para pues mantener el control de la clase trabajadora, ¿no? Y es por ello que pues surge esta necesidad de empoderar a la clase trabajadora el control de sus organizaciones sindicales, ¿no? Que bueno, sigue imperando el terror, sigue imperando la agresión para que los trabajadores no puedan pues recuperar sus organizaciones, ¿no? Que es lo que particularmente hemos visto en nuestra experiencia personal. ¿Y por qué votar por Jesús o por qué votar por algún otro perfil? Cualquiera, pues, ¿no? Yo creo que es muy importante que la sociedad nos conozca. Si bien es cierto,
al menos en mi caso, mi área de expertise es muy especializada en estos aspectos que te comento. Sin embargo, pues es tratar de llevar la realidad que muchas veces el juzgador no conoce a sus escritorios, ¿no? Juzgar con esta sensibilidad social de saber lo que ocurre realmente acá abajo con los trabajadores. Yo creo que esa es una de las, si no la más importante, una de las más importantes aspectos por los cuales la sociedad va a tener esta oportunidad, esta coyuntura para elegir perfiles que pues realmente hayan vivido, experimentado y que tengan esta hambre y sed de dar un equilibrio y alcanzar la justicia social a través de la vía judicial. Rápidamente, porque estás hablando de la lucha sindical, ¿qué te parece el perfil de Pedro Aces? No pudiera dar un comentario al respecto. Pero sí lo tienes en tu radar. Sí, me suena, particularmente no lo, creo que me parece es alguien de la CTM, no recuerdo exactamente. No de la CTM, es de un sindicato alternativo, no recuerdo en su nombre, pero ha sido muy cuestionado como líder sindical, ya que estabas hablando del sindicato, de sindicatos, me nació la idea de preguntarte, pero no lo tienes bien identificado. No. Perfecto. ¿Algo más que te gustaría agregar, Jesús Montes, candidato a juez distrital en materia del trabajo? Solamente invitar a la ciudadanía a que participe. Yo creo que, si bien es cierto, este proceso ha sido muy cuestionado y creo que puede ser mejorado. Sin embargo, a pesar de todas estas situaciones que se han dado pues, en el desarrollo de este proceso, creo que de alguna forma es la oportunidad de participar en la transformación de nuestro país y de nuestra sociedad. Participando, investigando a los jueces, magistrados y ministros. Hay particularmente una plataforma que se llama Conóceles en el Instituto Nacional Electoral, donde se podrá ver el perfil de los candidatos, donde se podrá ver sus currículos, sus propuestas, sus visiones y sus contactos, sus redes sociales, en su caso teléfono y correo electrónico. Yo creo que va a ser un poco complicado revisar todos los perfiles porque son muchos y creo que, bueno, al menos particularmente pues se puede revisar los que se van a elegir en tu distrito judicial electoral. Perfecto. Y rápidamente, porque ya tenemos a J. Luis Aguilar, autor. ¿Cómo son elegidos o no? ¿Cómo llega un juez en este momento o anterior a lo que va a ser la elección? ¿Cómo llega un juez a donde está? ¿Es por recomendación? ¿Hay un concurso? ¿Cómo los han nombrado en el pasado? Pues sí, al menos en el tema del ámbito laboral, que es lo que yo conozco un poco más, efectivamente fueron concursos. Se abrió una convocatoria en el 2019 para elegir a los jueces federales en materia laboral. Presentaron exámenes y creo que pues no estaba mal ese proceso, ¿sabes? El elegirlos por aptitudes creo que es una de las mejores formas de elegir juzgadores. Sin embargo, pues también la legitimidad que le va a dar a estos nuevos jueces, magistrados y ministros por parte de los propios ciudadanos, pues creo que también es muy importante, ¿no? Porque en ese sentido la sociedad desarrollará este sentido de pertenencia, ¿no? Y tendrá el derecho de decir no estás funcionando, no estás haciendo un buen papel, y partir de esta idea que el pueblo pone y pueblo quita, pues yo creo que es un tema muy, muy importante y sobre todo que nos dará una gran responsabilidad ante la sociedad, ¿no? Va a ser el 1 de junio del 2025. ¿Cuándo sería la siguiente elección? ¿Por qué periodo son elegidos los jueces federales? Sí,
Bueno, el proceso se dividió en dos, ¿no? Que es una primera fase ahora en el 2025 y habrá una segunda fase en el 2027 para elegir al resto de los juzgadores, ¿sí? Entonces, pues el cargo durará alrededor de 9 años, me parece. 9 años, ok. Ajá, ese es el periodo de la gestión. No va a ser cada 3 años, cada 6, sino cada 9 años. Sí. Perfecto. Gracias, Jesús Montes, candidato distrital en materia de, candidato a juez en materia de trabajo. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego. No, que tengas buen día. Gracias. Hasta luego. Ahí está Jesús Montes, candidato a juez federal, no estatal, por parte, en materia del trabajo, nos explicaba que en materia mercantil, en materia civil, y ya no recuerdo las otras partes, pero le agradezco mucho a Jesús su tiempo.